tal? Buenas ¿Qué noches. tal, Lick? Buenas Aquí, noches. aquí contenta de estar con ustedes nuevamente para que sigamos adelante en nuestro estudio de Derecho Civil. Buenas noches, Javier. Antes de empezar la clase, solo les quiero adelantar, el 12 de octubre va a estar nuestro segundo parcial, ¿verdad? Todavía tenemos unos días de octubre para seguir adelante con nuestro curso. Hoy les voy a trabajar lo que es la ejecución forzosa. Hemos estado, viene cargadito, dice, no, pero es lo que hemos platicado, lo que ustedes hemos conversado, no está tan complicado, ¿verdad? Tienen su material, tienen para repasar los videos. Yo creo que todos vamos bien, ¿verdad? Sí, Nancy. Nancy, buenas Buenas noches. noches, Licenciada. Disculpe respecto a las notas del extemporáneo. ¿Ya están publicadas? ¿Ya están incorporadas? Ok, las voy a buscar, perdone. Bueno, no tenga pena, Gracias. ni para servirle. Pues estamos hemos visto lo del negocio jurídico, los requisitos, las formalidades, lo que la doctrina establece, las diversas teorías, pero hoy nos toca ya ver lo relativo a la ejecución forzosa. ¿A qué se refiere este tema de ejecución forzosa? Es cuando las partes que se han comprometido en un negocio jurídico con pleno consentimiento, que fue su voluntad, lo plasmado en el contrato, en fin, que está totalmente consciente la persona de qué compromiso adquirió en el contrato y por supuesto algún beneficio ha de haber recibido por ese contrato, en fin. Pero se da el caso que hay personas que ya no cumplen con lo pactado. Y existe obligación para ambas partes cumplir con lo pactado. Por ejemplo, se celebró un contrato de promesa de venta. La persona que tenía en venta un inmueble y puso el anuncio que lo vendía. Hubo una persona que estaba interesada en comprarlo y le dijo, bueno, si usted está interesada en comprarlo, adelánteme 2,000 quetzales, hacemos un contrato de promesa de venta en lo que usted tramita un préstamo. Bueno, y hacen el contrato de promesa de venta. Resulta que la persona hizo sus gestiones y todo, y ya tiene para pagar la totalidad del precio del inmueble. Pero el vendedor se arrepiente de venderlo y le dice, fíjese que ya no lo voy a vender. Ya no lo voy a vender. Pero si usted se comprometió, me firmó un contrato, pero ya no se lo vendo. Entonces, hay efectos jurídicos cuando hay incumplimiento de los contratos pactados. Y lo que vamos a ver hoy es cómo se da ese incumplimiento de obligaciones que a través de la ejecución forzosa, se obliga al que ha incumplido a cumplir con la obligación contraída, incluso al reclamo del pago de daños y perjuicios por ese incumplimiento a lo pactado. En la clase de hoy se relaciona mucho de lo que ustedes vieron en Civil 3 en el semestre pasado y de lo que van a ver también en Procesal Civil el próximo año. Pero he tratado de hacer una presentación de manera que ustedes tengan claridad de que los contratos que se firman tienen sus efectos jurídicos
Y uno de los efectos jurídicos es que si no se cumple con los contratos que firmaron voluntariamente, que aceptaron de manera voluntaria, que dieron su consentimiento, entonces se da una ejecución forzosa. ¿A través de qué? O sea, puede ser que la persona inmediatamente reflexione y voluntariamente diga, bueno, sí tiene razón de reclamarme, yo incumplí, pero lleguemos a un acuerdo, en fin, y voluntariamente terminan el conflicto porque logran ponerse de acuerdo. Pero en aquellos casos donde una de las partes se niega totalmente a cumplir, entonces es necesario contar con el órgano jurisdiccional, acudir a los tribunales a exigir el cumplimiento de parte de la persona que no está de acuerdo en cumplir la totalidad del contrato. Entonces, para eso es la ejecución forzosa. Ante los tribunales se plantean demandas para exigir que se cumpla con lo pactado. O bien compré la casa y no me la entregan, hay procedimiento legal para exigir que me entreguen la casa, porque ya soy la propietaria, por ejemplo. Entonces, la desocupación para que los que están habitando la casa que yo compré salgan de ese inmueble, ¿verdad? Y les traigo la presentación, sé que van a surgir muchas inquietudes después de verla, pero vean. En la clase anterior estudiamos el punto 6 del programa, los efectos del negocio jurídico contractual, en el cual analizamos lo que es la obligatoriedad, la relatividad, el contrato a favor de terceros, que puede ser a favor de un tercero o a cargo de un tercero. Nos corresponde en el orden programático la ejecución forzosa en los contratos. ¿Qué vamos a analizar aquí? Una vez cumplidos todos los requisitos contractuales, las partes están obligadas al cumplimiento del contenido del contrato. Cuando no se cumple con lo pactado, procede la ejecución forzosa en los contratos. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a recordar lo que estudiaron ustedes en el curso de Civil 3, cuando iniciaron su enseñanza a través del derecho de obligaciones. Hay una definición. El jurista guatemalteco Edmundo Vázquez Martínez define la obligación como el vínculo jurídico que liga a dos o más personas en virtud del cual el deudor queda sujeto a realizar una prestación a favor de un acreedor. ¿Para qué? Para la satisfacción de un interés de esto, para las digno de protección y resguardo, y a ese acreedor le compete y pertenece un correspondiente derecho para pretender demandar y eventualmente exigir tal prestación y cumplimiento. El artículo 1319 del Código Civil regula que toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cuando el contrato, concebido como acuerdo de voluntades, se crea, modifica o extingue obligaciones, es considerado ley entre las partes, ya que a través de ellos se establece de forma normal y ordinaria las obligaciones. O sea, que en la realización del acuerdo de voluntades
plasmado en el contrato, se establecen obligaciones de dar, hacer o no hacer. Cada una de ellas las vamos a analizar en esta clase. El cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué es eso? Es el modo normal de extinción de las obligaciones. Entre esa forma normal de extinción de obligaciones está el pago. El pago que consiste en dar cumplimiento a la obligación que quedó plasmada en el contrato. El artículo 1380 del Código Civil establece: el cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no interés, y ya sea consintiendo o ignorándolo el deudor. O sea, lo importante acá es que el cumplimiento de las obligaciones a través del pago lo puede hacer el contratante obligado, la parte deudora, por ejemplo, pero que ese pago también, como lo vimos al estudiar el contrato a cargo de terceros, también puede ser cumplido por un tercero, tengan o no interés, y ya sea consintiendo o ignorándolo el deudor. O sea, lo que importa aquí en el cumplimiento de las obligaciones es que se haya hecho efectivo el cumplimiento de la prestación contraída. Extinción de las obligaciones. La doctrina y la ley han aceptado varias formas de extinción de las obligaciones. Una, de manera convencional, como es por medio del pago o ejecución de la obligación, de manera voluntaria, convencional, de acuerdo a lo pactado en el contrato, como fue lo pactado, y otras que surgen por medio de situaciones distintas a lo inicialmente pactado, pero sin embargo tienden a dar el mismo resultado de extinción de las obligaciones. Vamos a ver a continuación cuáles son estas. Se establecen dos formas de extinción de las obligaciones: la normal y la anormal. ¿En qué consiste la normal? Cuando se da el cumplimiento o pago en donde la conducta del deudor y del acreedor son coincidentes en cuanto tienden a que la prestación sea realizada y aceptada en los términos y oportunidad convenidos o bien previstos por la ley. Definitivamente, el procedimiento normal de extinguir una obligación es a través del cumplimiento de las condiciones pactadas, el pago, y definitivamente que los dos contratantes estén totalmente satisfechos en que esta forma de terminar el contrato ha sido totalmente de acuerdo a lo convenido. La forma anormal, la cual se da por diversas figuras jurídicas que se caracterizan porque producen como resultado que la obligación inicial desaparezca. Aquí interviene la voluntad de las partes, pero ocurre en términos pactados y producen la misma extinción de la obligación constituida. Estas formas anormales las estudiaron ustedes en Civil 3, pero vamos a recordarlas en esta oportunidad. ¿Cuáles son? La compensación, la novación, tenemos también la prescripción, la remisión, la confusión. Recordemos brevemente cada una de ellas. ¿En qué consiste la compensación? Cuando dos personas por derecho propio son recíprocamente acreedores la una de la otra. Eso está regulado en el artículo 1469 del Código Civil. Dice, hay compensación, tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. En el caso de la novación,
¿Qué es esto? Es la figura jurídica consistente en que se da la situación de una obligación preexistente que se extingue por otra nueva que se crea. O sea que hubo un cambio en la obligación que inicialmente se había pactado. El artículo 1478 del Código Civil regula: hay novación cuando deudor y acreedor altera sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra. Eso convenía a los contratantes, es su voluntad hacer este cambio. Entonces, el Código Civil también lo establece como una forma de extinción anormal de las obligaciones. La remisión. El convenio entre acreedor y deudor mediante el cual voluntariamente y espontánea el acreedor condona liberalmente al deudor de la obligación contraída por éste. Pues es su derecho, ¿verdad? El acreedor, si lo quiere dispensar de la obligación contraída en el contrato, pues lo puede hacer. El artículo 1489 del Código Civil regula la remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor, extingue la obligación. Confusión. Cuando una misma persona se reúne en las cualidades de acreedor y deudor. También regulado en el 1495. Dice, la reunión en una misma persona de la calidad de acreedor y deudor extingue la obligación. Y la prescripción extintiva, que es por el transcurso del tiempo, cuando una circunstancia que puede afectar la existencia jurídica de una obligación. La prescripción extintiva regulada en el artículo 1501 del Código Civil es cuando es negativa o liberatoria, puede ser ejercitada como acción o como excepción por el deudor y eso extingue la obligación. ¿A qué corresponde esto? Que una vez establecida la prescripción negativa conforme el tiempo que regula la ley, la persona interesada puede plantear su acción, su planteamiento a través de un memorial ante un juzgado de primera instancia civil, estableciendo cuál era el contrato, cuál era el tiempo de cumplimiento y al presentarlo, que el juez resuelva, va a definitivamente notificar a la otra parte que no hubo ninguna prórroga y el juez, en base a las constancias procesales, va a tener que dictar su decisión. Y esa es otra forma de extinguir la obligación, cuando se resuelve judicialmente que procede la prescripción extintiva. La ejecución es considerada como una función jurisdiccional del Estado, la cual, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponde al organismo judicial, que asegura la realización del orden jurídico por medio de la aplicación del derecho objetivo, procurando la tutela y seguridad de los derechos de los particulares. Es la inmersión de la esfera del derecho privado dentro del derecho público. ¿Por qué? Porque el acuerdo de voluntades plasmado en el contrato, una de las partes no quiere voluntariamente cumplirlo. Entonces, necesariamente la otra parte perjudicada tiene que acudir a pedir la ejecución del contrato. Quiere decir el cumplimiento de lo pactado en el contrato, que había sido su acuerdo de voluntades dentro del derecho privado, y se convierte en derecho público. Ahí se necesita el apoyo del derecho público para que se obligue al que está incumpliendo a que cumpla con lo pactado. La ejecución forzosa, según cita el doctor Mario Aguirre Godoy, sirve fundamentalmente a la realización de derechos privados
y en esto reside su diferencia con relación a las restantes medidas estatales. Derecho civil, derecho privado, pero se necesita del derecho público cuando hay incumplimiento de lo pactado. Carneluti define la ejecución como el conjunto de actos necesarios para la efectuación del mandato, o sea, determinar una situación jurídica conforme al mandato mismo. El mandato es lo plasmado en el contrato. ¿Qué habían acordado los contratantes? Y en el caso de que no se ha cumplido, pues hay necesidad de pedir la ejecución forzosa. Couture expone que la ejecución de las obligaciones se refiere a la acción mediante la cual el deudor cumple con lo que debe, dando, haciendo u omitiendo alguna cosa. O sea, depende de cuál es la prestación que está pendiente de cumplimiento, así será la acción que va a ser planteada judicialmente. ¿Cuáles son las características de la ejecución forzosa? Manuel de la Plaza anuncia las siguientes. Definitivamente que es forzosa. O sea, es necesario acudir ante los tribunales para exigir el cumplimiento de la obligación que está pendiente de realización por parte de un sujeto procesal. Entonces ya se van al ámbito judicial, al ámbito procesal, en el cual una parte va a ser la actora, quien va a presentar su demanda, y la otra parte, el demandado, quien todo sujeto a prueba, ambas partes, por el derecho de defensa, van a presentar sus medios de prueba, y el juez dictará una sentencia que es forzoso su cumplimiento. Está confiada, por supuesto, a un órgano jurisdiccional y por medio de ella se obtiene la adquisición efectiva de un bien. Si fuera el caso de que un bien inmueble no está siendo entregado y se hizo un contrato de arrendamiento, el inquilino no ha pagado la renta y está ocupando el inmueble, entonces se plantea una demanda de desocupación y con ello se obtiene nuevamente la recuperación del bien que se había dado en alquiler. Clasificación. Tenemos las voluntarias o forzosas y las individuales y colectivas. Las forzosas, las voluntarias. Por medio de las voluntarias es el deudor quien satisface su obligación, mientras que en las forzosas existe negativa del deudor a cumplir con aquello que está obligado y el acreedor debe acudir a los órganos de jurisdicción judicial para que sea satisfecha. Cuando son individuales y colectivas. Las individuales tienen lugar cuando se lleva a cabo por uno o más acreedores, pero exclusivamente en provecho de ellos mismos. Mientras que en las colectivas se efectúa en provecho de todos los acreedores del ejecutado, aunque la realice uno solo de ellos. Estos son procedimientos judiciales que se dan, por ejemplo, cuando hay una liquidación de una institución bancaria, ¿verdad? Por algún problema, el banco tuvo que ser cerrado, entonces se dan esta clase de procesos, de ejecuciones. Las provisionales o definitivas. Las provisionales dependen del fallo definitivo que se pronuncie en el juicio. ¿Ya? Depende el resultado del juicio, como las provisionales están sujetas a esa decisión final. Y las definitivas, mientras que las definitivas tienen como base ya una sentencia definitiva dictada y en base a la sentencia se exige el cumplimiento de lo que se señaló en la sentencia. Las singulares o concursales tienen las singulares como objeto obtener el pago de uno
o varios acreedores, considerados singularmente. Las concursales tienen como finalidad pagar a todos los acreedores y producen el embargo de todos los bienes del deudor que sean susceptibles de ejecución. Bueno, todo esto de la ejecución forzosa se lleva a cabo a través de los diversos procesos civiles que existen. Ustedes en su curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil van a aprender a hacer las demandas, van a volver a ver cada uno de estos procesos, pero ya conforme lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Yo de manera muy rápida voy a explicar brevemente en qué consiste cada clase de procesos. Tenemos el proceso de conocimiento. En este se establece el derecho de una persona. La finalidad consiste en obtener de consecuencias jurídicas por parte de un juez o tribunal. Por ejemplo, una demanda de daños y perjuicios en base a las pruebas se va a declarar si es con lugar los daños, cuál es el monto del daño o los perjuicios, ganancias dejadas de percibir a través de este proceso de conocimiento, que es un juicio ordinario, se va a determinar cuál es el monto. En esta clase de procesos se tiende a formar un criterio en el juzgador, por supuesto, mediante las pruebas aportadas sobre el derecho pretendido y lograr de esta forma, si procediere, una conducta determinada del demandado. Si se establece con lugar y el valor, definitivamente tiene que pagarlo. Existen varios tipos de procesos de conocimiento. Tenemos el proceso ordinario, el proceso oral, el proceso sumario y el proceso arbitral del que hablamos anteriormente en otra clase. Esos son los de conocimiento. Y al cumplimiento de la sentencia. O sea, ya fue dictada la sentencia. Se procede a un procedimiento ejecutivo que consiste en una actuación judicial para hacer efectiva una prestación. Por ejemplo, hay un monto establecido y los procesos de ejecución colectiva. La vía de apremio, como en el caso de un juicio oral de alimentos donde la sentencia ya fijó una pensión alimenticia y esas pensiones alimenticias no son pagadas en las mensualidades y en las cantidades fijadas en la sentencia del juicio oral. Entonces se procede a la vía de apremio para dar cumplimiento a lo indicado en la sentencia. El juicio ejecutivo, cuando existen documentos para cobro, entonces a través del juicio ejecutivo se hacen esos cobros. Las ejecuciones especiales, que son de dar, hacer, escriturar y obligación de no hacer. Y los procesos de ejecución colectiva, concurso voluntario, la quiebra. Esto es de empresas sobre todo. Bueno. Principios relativos a la ejecución. La teoría moderna tiene la tendencia a proteger en cierta medida al deudor, procurando que solo se vea afectado en una parte del patrimonio, lo suficiente para satisfacer la obligación adquirida y respeta necesidades mínimas que ésta pueda tener, pero a la vez se debe cumplir con la obligación en su justa medida, respetando el derecho de terceros. ¿Cuáles son los principios que establecen estas teorías modernas? En primer lugar, el principio de la satisfacción máxima de la pretensión jurídica, que consiste en obtener la pretensión en el menor tiempo posible y con el mayor rendimiento.
El segundo principio es el de sacrificio mínimo del deudor, según el cual solo se embargan los bienes que sean necesarios para satisfacer las prestaciones del actor, procurando siempre causar al deudor el menor daño posible. El principio del respeto a las necesidades prioritarias del deudor, que se traduce en el carácter inembargable de ciertos bienes y en el beneficio otorgado al ejecutado de percibir alimentos. Principio de respeto a los derechos de terceros, por virtud del cual han de ser respetados en la ejecución los bienes y derechos de los terceros. Principio de respeto a la economía social. Consiste en que la ejecución debe realizarse en forma que la economía colectiva sufra lo menos posible. Por ejemplo, cuando quiebra una empresa comercial o industrial, ha de procurarse que en lo adelante subsista, que no desaparezca. Principio de concurso de acreedores. Se persigue mediante el que un solo acreedor no perjudique a los demás. ¿Y cuáles son los presupuestos de la ejecución? Según el doctor Mario Aguirre Godoy, los sistemas jurídicos requieren de requisitos o presupuestos para que pueda existir un proceso de ejecución en toda la eficacia que requiere la ley. Estos son la acción, el título ejecutivo y el patrimonio ejecutable. La acción, según Efraín Nájera Farfán, la acción es el derecho de provocar la actividad del órgano jurisdiccional contra el adversario. Consiste en el poder de producir frente a este el efecto jurídico de la actuación de la ley. Esa es una acción. Cuando ustedes plantean una demanda para reclamar el cumplimiento de una obligación, esa es una acción que se pretende que la ley opere para lograr su derecho. El título ejecutivo. Las pretensiones del actor han de fundarse en un título que por su sola apariencia dispense de entrar en la fase de discusión y al menos al momento el derecho a obtener tutela jurídica. Es por eso que la función del título ejecutivo está en proporcionar al juez de la ejecución la certeza de lo que se debe hacer. Por supuesto, el juez al momento de que le plantean un juicio ejecutivo, examina el documento, el título con el cual está acreditando su derecho la parte actora. Lo califica si llena los requisitos de certeza jurídica para poder admitir a trámite la demanda. La ejecución puede fundarse en un título ejecutivo judicial o extrajudicial. El título ejecutivo judicial resulta de la declaración contenida en una sentencia. O sea, la sentencia constituye un título ejecutivo para exigir su cumplimiento y sus efectos. Y el título ejecutivo extrajudicial es un documento por el cual una persona reconoce una obligación cierta y exigible a su cargo. Un documento extrajudicial, por ejemplo, un documento de reconocimiento de deuda con firma elaborado en una escritura pública por un notario, eso constituye un título ejecutivo. Para Alsina, el título no es otra cosa que el documento que comprueba el hecho de reconocimiento de una obligación, como la ejecución de una sentencia. El título es el documento que constata el pronunciamiento del tribunal. Continúa exponiendo que este título que sirve de base puede ser una sentencia, un reconocimiento extrajudicial o un acto administrativo. De este concepto se determinan tres aspectos. El primero, que se concibe materialmente el título ejecutivo como un documento. El segundo,
que por medio de este se establece la obligación. Tiene que constar ahí cuál es la obligación por la cual se está presentando la demanda. Y el tercero, que a través del documento puede iniciarse la ejecución, que cumple los requisitos que califica el juez para admitir a trámite la demanda. Requisitos para la validez del título ejecutivo son los siguientes. Ha de ser auténtico, debe contener la prueba de una obligación. La obligación ha de ser de tipo civil. Por supuesto, se está planteando una demanda civil, entonces corresponde a los tribunales del orden civil conocer de esta clase de juicios. Y dependiendo la competencia, el monto, así se establece la presentación ante el juez que va a conocer. Ejecuciones especiales. Se originan por el incumplimiento de cierto tipo de obligaciones, de dar, hacer. En cumplimiento queda ejecutado con el hecho de la comparecencia a otorgar la escritura correspondiente. Clasificación. En los procesos de ejecución en la vía de apremio y el juicio ejecutivo se consideran como verdaderos procesos de ejecución, siendo clasificadas como ejecuciones ordinarias y expropiativas, porque persiguen la realización de los bienes del deudor para satisfacción del crédito o deuda que tienen a su favor el ejecutante. Por eso se da lo que se da la adjudicación en pago, ¿verdad? Cuando la parte deudora no tiene suficientes bienes, el acreedor puede pedir que sea adjudicado en pago el bien que estaba dado en garantía. En el caso de las ejecuciones especiales, se pretende del acreedor no la satisfacción de un crédito dinerario, sino el cumplimiento específico de una obligación, que se entregue lo que el deudor se obligó a dar, que puede ser que entregue un bien mueble o inmueble, que ejecute el hecho debido, que se abstenga el obligado a ejecutar lo que se comprometió a no hacer. ¿En qué consiste cada una de estas ejecuciones especiales? La ejecución de obligación de hacer, conforme el artículo 337 del Código Procesal Civil y Mercantil, consiste en un hacer por medio del deudor, quien se niega a satisfacer la obligación. Entonces se realiza por cuenta y riesgo del acreedor. Es la negativa del deudor a efectuar o hacer la obra o acción pactada. También tenemos la ejecución de obligación de escriturar, artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es para documentar lo pactado en escritura pública. Puede ser que se haya celebrado un contrato de promesa de venta que tiene una duración de 2 años y después el acreedor se niega a otorgar la escritura traslativa de dominio, por ejemplo, de un bien inmueble. Entonces, a través de esta ejecución de obligación de escriturar, puede obtenerse la resolución judicial que obliga al acreedor a otorgar la escritura. Y si continúa negándose, el juez es el que va a otorgar la escritura. Ejecución de obligación de no hacer, artículo 339 del Código Procesal Civil y Mercantil. Para reponer las cosas al estado anterior, el ejecutante puede pedir la destrucción del bien, puede pedir que se fijen daños y perjuicios, cuando no se puede reponer la cosa al estado anterior. Por ejemplo, una servidumbre de paso, que no se cumple con lo pactado, que la servidumbre está establecida por 2 años y antes de tiempo construyen una pared que impide el paso de la persona. Entonces se puede plantear la ejecución de obligación de no hacer y por orden judicial la destrucción de la pared que se había levantado, por ejemplo. Bueno. Ahora podemos conversar sobre lo que acaban de escuchar, ¿verdad? Sobre las ejecuciones.
¿Tiene alguien alguna duda? ¿No? O conversemos un poquito, pues. Como hemos estado conversando, todo contrato tiene derechos y obligaciones que deben cumplir ambas partes. ¿Qué sucede si hay incumplimiento de la obligación? Entonces, si voluntariamente no llegan a un acuerdo las partes, tienen que acudir ante un órgano jurisdiccional. En el caso del derecho civil, tenemos los juzgados de primera instancia civil, y si es menor de 50,000 quetzales, pueden acudir a los juzgados de paz civil. Pero si es mayor de 50,000, son los juzgados de primera instancia civil. Entonces, ahí van a plantear su acción, su demanda, su pretensión sobre el problema que tiene. Bueno, si es en el caso de incumplimiento de pago de una deuda, por ejemplo, entonces hay acreedor y deudor. Si es al acreedor a quien ya no le pagó el deudor o está atrasado en los pagos, entonces plantea juicios ejecutivos. A través de los juicios ejecutivos se hace el cobro de las deudas no pagadas, ¿sí? Entonces yo les mencioné ahí que tiene que haber un título que cumpla con todos los requisitos legales, que tenga claridad, que se establezca el origen de la obligación, ¿verdad? Cómo surgió la obligación que se está cobrando. Y en fin, la Corte de Constitucionalidad ha establecido jurisprudencia sobre qué es lo que debe de plantearse en esas actas, ya sean notariales o bien puede ser escritura pública, donde quedó plasmado el compromiso de pago de la deuda. Entonces ahí se lleva a cabo los trámites para poder ejecutar y exigir el cumplimiento de la obligación establecida contractualmente. En el curso de procesal civil, ustedes van a recibir sus clases en las cuales van a ver todo lo que estudiaron en teoría general del proceso, ¿sí? Ese curso es sumamente importante y les va a servir mucho para el curso de procesal civil. Se va a relacionar con Civil 1, lo relativo a la capacidad de las personas, ¿verdad? Que si es menor de edad, que actúa a través de su representante legal. Si es una persona jurídica colectiva, también actúa a través de su representante legal, que el notario tiene que calificar los documentos con los cuales se está acreditando la representación. En fin, requisitos así van a tener que ir viendo ustedes en procesal civil. El derecho de obligaciones, ya ven ustedes que en la clase de hoy se relaciona lo que ustedes ya vieron en Civil 3. Nuevamente va a quedar plasmado. Y los contratos que ustedes en el futuro van a elaborar tienen que ir con cumplimiento a las normas establecidas, ¿verdad? A la ley, que no se hayan puesto cláusulas, lo que le llamamos en civil cláusulas abusivas, donde se quiera perjudicar a la otra parte, sino que siempre tiene que existir buena fe en toda contratación y derivado del incumplimiento de lo establecido en los contratos por alguna de las partes, puede haber fallado el acreedor o haber fallado el deudor, por ejemplo. Entonces, son los procedimientos de ejecución. A través del procedimiento de ejecución
se exige el cumplimiento de las obligaciones no cumplidas. Si no lo hacen de manera voluntaria, entonces judicialmente se procede a plantear demandas para exigir el cumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, una persona compró un inmueble, ya lo pagó, ya lo escrituró, ya está inscrito incluso en el registro general de la propiedad a su nombre, pero la parte vendedora no se la entrega. Pero ya teniendo su derecho de propiedad, puede exigir que sea entregado el inmueble que compró, ¿verdad? Y si no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si, por ejemplo, es porque las personas que le vendieron siguen viviendo en la casa y no le quieren entregar la casa, puede plantear una demanda de desocupación, porque ya es su propiedad, ¿sí? Bueno, podría ser otro caso, que se hizo un contrato de promesa de venta. Se hizo el contrato de promesa de venta, ya cumplió como adquirir el que está comprando el inmueble, pero el promitente vendedor no le quiere firmar su escritura pública de traspaso de la propiedad y ya se la terminó de pagar. Entonces, se puede llevar una ejecución de obligación de escriturar para obligar, se le demanda para obligarlo, por supuesto aportando pruebas ante cuando plantea la demanda, ¿verdad? De que ya cumplió con todo lo pactado en la promesa de venta. Entonces, para obligar a la persona a que suscriban la escritura pública de traspaso de la propiedad. Y si sigue necia la persona y no quiere, ni siquiera se presenta al juzgado a responder por el compromiso contractual que tiene, el juez puede escriturar, declara rebelde a la persona y el juez hace la escritura. Y el juez es el que firma. Y eso se inscribe en el registro de la propiedad y surte plenos efectos, ¿verdad? Y así, esa es la ejecución forzosa, obligar al cumplimiento de la obligación contractual que se adquirió. En todos los contratos que regula nuestra legislación, existen procedimientos para exigir el cumplimiento cuando no se es responsable de cumplir con ello, ¿verdad? O sea, si a alguien le surge alguna inquietud que quiera que comentemos en clase. O ya se fueron y estoy solita yo aquí conversando. Hola, Acá estamos. Buenas noches, ahí Linda. están, no, ya Enrique, aquí estamos. ya estoy triste que se me hicieron los alumnos, ya no me escuchan. Bueno, les voy a comentar perdón, en la otra sección. Qué bueno, José Eduardo, que aquí me está escuchando. En la otra sección me preguntaba una alumna y licenciada, y con eso de las tarjetas de crédito, me dice que a uno le dan extra financiamiento. ¿Qué opina usted? ¿Qué opino yo con eso de las tarjetas de crédito? En primer lugar, es un compromiso tener una tarjeta de crédito. Compromiso a cuidado con atrasarse con los pagos, cuidado con perder los recibos de pago, tienen que ser muy ordenados de tener todos los recibos, porque hay muchísimas demandas de cobro de deudas y las personas, si no tienen medios de prueba, existe el principio de la carga de la prueba en derecho civil, y el que no puede mostrarlo, pues les cobran y con intereses y en fin, que es bueno tener un récord crediticio, dice, pero cuidado porque sí, a veces existen abusos, ¿verdad?
Lo que me mencionaba la alumna es que ahora automáticamente los de las tarjetas de crédito dan extra financiamiento. Les van ampliando el financiamiento. Como es buena paga, les van ampliando el financiamiento sin su consentimiento. Y como yo he explicado en esta clase, siempre tiene que haber consentimiento de la persona. Entonces, yo les mencionaba que si alguien no está en la capacidad económica de tener un financiamiento muy grande de la tarjeta de crédito, pues ustedes tienen todo el derecho de que se les mantenga el límite que ustedes autorizaron. ¿Por qué? Si no sería un negocio jurídico donde faltan a su consentimiento. Pero si lo aceptan, no dicen nada, hacen silencio, hay una aceptación tácita y empiezan a utilizar más la tarjeta de crédito, entonces, y utilizan el financiamiento extra que les autorizaron y en la tarjeta de crédito siguen, entonces le dan validez a ese extra financiamiento que les ha sido autorizado. Y el problema que hay es que si no cumplen con los pagos, los intereses son altos, y si no lo cumplen, pues tienen el riesgo de perder sus bienes que tal vez adquirieron por herencia, por donación, en fin, ponen en riesgo su patrimonio, ¿verdad? Por perder el control del manejo de esta clase de tarjetas, que es muy común, pero nadie se escapa de pagar, la verdad, y de pagar con intereses, recargos y gastos administrativos, y si se fue a juicio, costas judiciales. La deuda se le incrementa terriblemente. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? No, están calladitos, ya se me cansaron, igual que yo, tienen los ojos cerraditos. ¿Qué pasó? Bueno, si quieren lo dejamos aquí pues y los dejo descansar. Siempre vean sus videos porque eso es muy importante, algo que se les haya escapado de la clase, de lo que oyeron, vuélvanlo a escuchar. Las costas judiciales, hay un arancel. Ese arancel es un decreto del Congreso en el cual establece los montos, un máximo y un mínimo. En esa ley está establecido los máximos y los mínimos que se pagan, ¿verdad? Y dependiendo del monto de la deuda, no es solo el 10%, porque un precio tiene la demanda, otro precio los memoriales, otro monto es de, por ejemplo, de gastos administrativos. Si es deuda, existe el pago de la dirección del abogado, la procuración del abogado, aparte es el capital, en fin, son varios pagos los que establece el arancel. No es solo la deuda. ¿Y un recargo del 10%? No es así. Una liquidación lleva una cantidad de rubros que cobran, ¿verdad? Licenciada, perdón que le interrumpa. Perdón, que me preguntan qué pasa cuando, ¿qué estaba yo leyendo? Pero me lo cortó, ¿sí? ¿Quién es? ¿Adán? Dígame. Mucho gusto, licenciada. Fíjese que yo trabajo en ese ámbito de negocio de demandas de tarjetas de crédito y todo, y por eso me parece curioso ahorita que dice que según los aranceles, porque cuando yo he presentado los embargos de salario o los embargos ya directamente sobre los bancos, pues pide el 10%, ya va estipulado en el mismo oficio, que es el 10%. Le voy a contar. Lo que sucede es que usted pide medidas cautelares.
El embargo, por ejemplo, es una medida cautelar que sirve para asegurar las resultas del juicio. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que solo queden 10% las costas judiciales. No, existe una ley del Congreso de la República que es el arancel para el cobro de honorarios de los abogados y de los procuradores. Entonces, ese arancel establece cuánto va a cobrar por cada escrito, por cada memorial, dependiendo qué clase de memorial fue. Por ejemplo, el memorial de demanda tiene un valor de 500 quetzales. Pero si fue un memorial de amparo, el que tuvo que plantear, mínimo son 5,000 quetzales. En fin. Sí, porque hay algunos que, perdón, hay unos que se llevan un proyecto de liquidación posterior a lo que a nosotros tenemos embargado. Sí. Es que depende, o sea, si usted me pregunta medidas cautelares, sí es eso que usted me está mencionando, pero una medida cautelar, eso es procesalmente se plantea al inicio de una demanda. Las costas judiciales se pagan cuando finalizó el juicio y depende qué actuaciones hubieron durante el proceso, porque hay procesos que se resuelven rápido, otros que plantean bastantes recursos, plantean bastantes amparos, o sea, hay un litigio más, que le dijera, con más situaciones, entonces eso eleva las costas judiciales. Por lo menos en los de primera instancia sí veo que sí tienen esa clase de movimiento, que sí se eleva bastante el costo, pero en lo que se ha ejecutado, por lo menos en paz, normalmente se ve sobre el 10%. Bueno, por el monto. Sí, son montos más bajos. En cambio, en instancia usted ve de millones, ¿verdad? Sí, bastante elevado. Y si se va a apelación, todavía más. Sí, bastante, porque tengo un proyecto de liquidación bastante alto. Por el monto, porque Paz maneja montos menores. Sí, bastante bajos. Sí. Es la cuantía, le dice. Sí, es la competencia por razón de la cuantía. Ok, muy amable, licenciada. Gracias. Muy bien, Adán, para servirle. ¿Ya no hay más preguntas? ¿No? Me da mucho gusto estar con ustedes. Entonces nos vemos el próximo día de clases en el horario acostumbrado. Que tengan muy buenas noches. Se cuida. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Lita. Buenas noches.